Muchas bendiciones, saludamos a todo el equipo de SEM, a todos los alumnos, a todos los que componen este gran equipo del Centro de Entrenamiento Mundial, un evento programado para este año a través de todo el 2020 que bendecirá a las naciones de la tierra. Así que saludamos a todos los alumnos, bendecimos su perseverancia, su disponibilidad de poder aprender y poder ser capacitados por el Espíritu Santo para esta hora que sin duda es la mejor hora que Dios ha preparado para nuestras vidas. Bendecimos a los apóstoles Roberto y Fabiana Pereira a cargo de todo este tremendo desafío que sin duda traerá cosecha y fruto a todo el reino de Cristo desde Córdoba a las naciones. Así que ahí entramos en todo con lo que Dios tiene preparado para esta jornada. Y bueno, es una bendición ser parte de estos conferencistas, de este Centro de Entrenamiento Mundial. Gloria a Dios. Quería compartir con ustedes un tema que lleva un poco como título lo que es ventanas de destino para nuestras generaciones. Ya que estamos en el mes de mayo, en el año 2020, donde comenzamos, como todos sabemos, esta década del evangelista que traerá sin duda la cosecha más impresionante del Espíritu Santo para todas nuestras vidas. Pero este mes de mayo es el mes quinto y tiene una representación profética muy importante que planea un despegue para todo lo que nosotros estamos realizando. En el hebreo 5 es representado con la letra Hei y esa representación es la figura profética de una ventana que se abre. Su significado específico es mira, he aquí. Habla de la actitud de observar, de contemplar con asombro o sorpresa algo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una ventana. Sin duda esta idea fue diagramada ya desde el comienzo de la humanidad, cuando Dios crea al primer hombre y la mujer y los establece allí en el huerto del Edén, como que se abre una ventana profética hacia el mundo. Vemos en la historia bíblica, ya en Génesis, Dios crea a Adán, pero cuando va a crear a Eva, dice que abre un costado de Adán y de allí saca de sus costillas a Eva. Es como que abre una ventana para establecer la creación de Eva y en Eva se establece una familia, porque en ellos dos se establece una generación que se activó. Proféticamente diseñado por Dios, no curiosamente porque en Dios no hay simplemente esas palabras o cosas menores, sino proféticamente a través de los años eso fue siendo grabado en la historia del pueblo de Israel. Cuando el arca de Noé es levantada, una ventana era el elemento de conexión desde donde Noé, por ejemplo, cuando ahí llega el tiempo señalado por Dios que las aguas se detienen y comienzan a bajar, abre esa ventana y suelta, un cuervo o una paloma, pero es una ventana profética que conecta la historia de Dios desde adentro de lo que ellos habían vivido hacia afuera. Y en muchas ocasiones lo vemos cuando el tiempo de Eliseo con aquel rey de Israel le dice abre la ventana y entonces allí le dice tira la saeta, saeta de salvación, saeta de Jehová en contra de los sirios. Una ventana, el número 5 en el mes de mayo en que estamos representa proféticamente esa ventana de lanzamiento hacia lo nuevo. Proféticamente en Jesús, cuando Él está en la cruz del Calvario, allí dice que el soldado abre su costado, del cual sale sangre y agua, sangre para el perdón de la humanidad, sangre para meter un ADN injertado desde el cielo en la humanidad, en todos aquellos que creen en Cristo, y el agua representando la unción del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Es como que esa ventana profética en Cristo se abre para toda la humanidad. Por eso es muy importante remarcar esta idea. Y por eso el título de esta conferencia o de este taller, Ventanas de Destino para nuestras generaciones. Estamos en la década del evangelista. Hemos terminado el mes de abril, donde proféticamente, ustedes lo habrán escuchado, ha habido hombres mentores proféticamente que han marcado con una palabra. Antes que aconteciera todo este tema del coronavirus,
allá en el año pasado por septiembre, un Chuck Spears muy conocido proféticamente en el mundo. Él habló de que iba a venir una pandemia que iba a afectar al mundo y que los meses de marzo y abril serían los meses más fuertes. Así lo vimos en todo el desenvolvimiento mundial de cómo ha afectado este coronavirus. Pero que al terminar la Pascua, la Semana Santa, entonces comenzaría un revertir de esa situación. Sin duda eso como que se ha cumplido proféticamente en la historia que ahora estamos viviendo. Y entonces realmente a partir de ese momento, del culminar esa Semana Santa, como que está viniendo un revertir de esa situación. Se corta una plaga, la iglesia se ha activado y entonces se abre una ventana profética para desde ahí comenzar a soltar lo que Dios tiene señalado para el tiempo actual, gloria a Dios. Y entonces esto sin duda nos está llevando a mirar y a observar lo que va a acontecer en los tiempos últimos. Como decía el apóstol Ronnie hace unos meses atrás, cuando él lanzaba este desafío de tomar las redes de internet y poder empezar a funcionar a un alto nivel en eso, dice, esto está anunciando ni más ni menos que la venida de Cristo, porque de pronto físicamente a veces no podemos llegar a ciertos lugares. Pero ¿quién no tiene un celular, la conexión de un WhatsApp, de un Instagram, un Facebook, una red social donde en algún momento se conecta al Internet, en cualquier parte del mundo? Y entonces cuando la iglesia entiende esa ventana que se abre, hay una conexión de llegar con el Evangelio a todo el mundo y estamos realmente profetizando y como que trayendo el cielo a la tierra y diciendo, como dice el fin de Apocalipsis, sí Señor, ven. El amada le dice al esposo, ven, ven, aleluya. Y estamos entonces sintiendo esa presencia poderosa que el Espíritu Santo está desatando en la iglesia, porque esa ventana está abierta y es la última, la década más grande de evangelización y de cosecha para todos los tiempos, gloria a Dios. Por la ventana tú puedes ver un panorama general de un camino. Y tú decides qué ruta tomar porque tú tienes un panorama ahí global de lo que está frente a ti. Por la ventana tú ves un horizonte. Por una ventana espiritual, tomándolo allá representado lo espiritual, tú puedes profetizar, tú puedes tirar saetas, tú puedes proyectar, planear, decidir rutas, hacer planos de cómo lograr obtener la mayor cosecha. Nosotros bendecimos a los apóstoles Roberto y Fabiana por todo el ministerio que ellos han edificado a través de todos estos años, como otros ministerios que a nivel de las naciones están dando realmente un gran fruto de cosecha evangelística, pero lo que viene será mucho más impresionante y mucho más poderoso. Por eso es importante entender y ver esa ventana, gloria a Dios. Ahora, hablando específico de ventanas de destino, debemos un poco, para entender la dimensión mayor de eso, entender la diferencia con una ventana de despegue. Una ventana de despegue se asemeja a un aeropuerto desde donde salen muchos aviones a muchas partes del mundo, de la nación o de las naciones de la tierra, y siempre están despegando. Es una ventana de despegue es muy diferente a una ventana de destino. La ventana de despegue en la vida diaria se asemeja a la situación de cada día, de gente que de pronto sale a enfrentar situaciones que tú puedes resolver, pero solamente para ese momento. Entonces siempre estás despegando a un destino diferente. Hay situaciones de muchos trabajadores que no tienen algo permanente en su vida, en su trabajo, en su modelo, en la visión de la proyección de su vida, y siempre están dependiendo de un trabajo del momento. Una changa, como se dice aquí en Argentina, para cada día. Es como el tiempo de Israel en el desierto. Todos los días se levantaba y esperaba que el maná apareciera. Está bien, había una promesa de Dios, de que día tras día Dios los iba a sostener. Pero aquello era una ventana de despegue, una ventana de arranque, una ventana que resolvía el hambre de esa jornada, pero nada más. Entonces, cuando ellos entran a Canaán, ahí entran a vivir otro tipo de situación
que es a lo que nosotros queremos ahí enfocar, ¿verdad? Pero hablando de esa ventana de despegue, en lo espiritual se da eso mismo. Hay personas que se acostumbran a eso, viven llenando su día, yendo de casa en casa, sin motivo, sin propósito, llenando sus días, sus años, su vida de días completos, pero sin propósito, sin visión. Siempre están despegando. Hay gente que siempre, tú los ves a los 2, 3, 4 años, siempre están empezando algo nuevo. Siempre están proyectando algo. Estamos en este proyecto, estamos comenzando lo otro, pero nunca terminan eso. Nunca acaban eso, nunca logran algo concreto. Mucha gente en las iglesias viven de iglesia en iglesia. Y esto puede tocar un poquito la coyuntura de algunas situaciones que se viven. Gente que vive de profeta en profeta para ver qué es lo que Dios les habla para esa situación. Es como el manotazo de ahogado. Señor, necesito una palabra ahora, Señor. Usa un instrumento. Entonces, esos instrumentos de pronto llegan, pero traen un maná solamente para ese día. Una situación de despegue. Es la tarea aún del predicador, que gracias a Dios se van acabando porque... Por eso es importante el Centro de Entrenamiento Mundial y todos los que estamos de alguna forma tratando de poner plataforma de entrenamiento y de enseñanza y de formación a la gente, porque hubo muchos años de una década, de varias décadas de predicadores que siempre estaban predicando lo que el Espíritu me guíe, y abrían la Biblia o no se preparaban ahí al vuelo y así salían las cosas. Lo que sale para el momento, sin preparación ninguna, no hay visión que marcar, no hay líneas de seguir en un trabajo en la marcha de la iglesia. Entonces, entendiendo lo que es una ventana de despegue, es como esos aviones, salen, pero si no tuvieran una ruta marcada, una visión a dónde llegar, sería simplemente un movimiento inútil para los propósitos de una aerolínea, ¿verdad? Pero realmente entonces es importante entender eso. Una ventana de destino no es la visión que cada apóstol o profeta que llega al territorio imparte. Nosotros bendecimos a apóstoles, a profetas, a ministros de Dios ungidos que llegan a un territorio y realmente traen una palabra poderosa, pero muchas veces la gente pacta y llama a pactar y guerrea por todo lo que esa persona, o de pronto a veces en las radios, en los canales, todo lo que hay gente que se engancha en todo, ora por todo, pacta por todo, se mete en todos los proyectos, pero siempre está despegando, pero nunca llega a nada. Entonces, lo importante es que cuando llega un hombre de Dios a una ciudad, hay una visión preparada en la iglesia. Haya un armado, una plataforma donde esa gente, cuando llega ese hombre o mujer de Dios a la ciudad con una palabra profética, sea enmarcado en una visión. En definitiva, en una ventana de destino. Aleluya. No es solamente tener la visión de ganar un alma o haber recibido una palabra, sino la visión de tener una casa, tener un padre, tener un diseño por el cual estar activo, aleluya, en todo su trabajo a través de un equipo profético. Por eso las ventanas de destino realmente son necesariamente formadas, desatadas y mantenidas por un equipo profético. Para abrir una ventana tú necesitas un profeta. Él ve en Dios un diseño creado para una persona, para un territorio. Ve un destino creado desde la fundación del mundo. Pero realmente lo que más pueden ver ellos son estrategias para esta década. Y es lo que realmente necesitamos. Las estrategias que Dios está soltando a través de un equipo profético formado, esas son ventanas de destino. Porque no solamente te trae una palabra, yo quiero hacer esto con tu vida, sino que te abren un camino donde tú sabes cómo llegar al final de ese ministerio, llamado o bendición que Dios ha desatado para tu vida, ¿verdad? Aquellos que tenemos nuestros años, recordamos a un cantante famoso, que bien todavía existe, pero ya ha pasado, más vale su momento de fluir fuerte. Un Joan Manuel Serrat, que él decía: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y muchos, aún cristianos, dicen: uy, qué bueno, es así. Mientras tú vas caminando se hace camino. Pero en Dios no es así. No se hace camino al andar. Al contrario, tú tienes una visión, una ventana de destino y caminas
por esa visión, por ese destino y por eso que tú ves concretado al final, y entonces no se hace camino al andar. Tú caminas por la senda ya marcada y ya establecida. Por eso los profetas son quienes bajan un diseño, una estrategia. Ellos lo expresan en una palabra profética y por autoridad profética logra que otros lo vean y que lo sigan. Entonces, aleluya, abrir una ventana de destino es más que decirle a alguien lo que Dios va a hacer con él o con ella. Es más que decirle a alguien, mira, Dios te llamó a ser un abogado o a ser un apóstol o a ser un metalúrgico, no sé. Es mucho más que eso. Es cuando el profeta puede bajar estrategias de cómo lograrlo y al aplicarlo que los demás vean el fruto logrado. Entonces ese modelo va a anhelar y va a arder compasión en otros para que busquen alcanzarlo. Alabado sea el Señor. Por eso cualquier persona con un don profético te puede entregar una palabra, te abre una ventana de despegue. Pero abrir ventanas de destino es abrir ventanas de procesos finalizados, de etapas concretadas, de pruebas acabadas, de procesos terminados. Es lo que dice la Biblia, el dabar de Dios. Es la palabra, pero con estrategias de cumplimiento de esa palabra. Entonces, cuando tú entras por una ventana de destino, tú terminas una carrera. Un ministerio se vuelve fructífero en tu vida. Una casa, un diseño para un matrimonio, se forma algo sólido que sabe a dónde apunte. Yo creo que es muy importante entenderlo, porque esta década del evangelista va a traer una cosecha sobrenatural de millones y millones por donde tú lo mires. Entonces como que va a desbordar todo el trabajo realizado hasta el tiempo actual. Y para eso tenemos que estar preparados, gloria al Señor. La gente que se mueva en esa ventana de destino va a vivir en una revelación continua. Aleluya. Tú vas a decir, Dios habla conmigo de continuo. Vivo en una palabra, hay vida, corre un manantial. Siento el ruido de su presencia creando en mí. Y tú te vuelves como un co-creador con Dios. Cada cosa que hago se termina. Es un milagro completo. Siempre llega a algo determinado, gloria a Dios. Es como que el que ara alcanza al que siembra. O sea, el que ara alcanza al que ya está cosechando y una cosa con la otra se fusionan, porque hay esa visión, gloria a Dios. Cuando la gente dice, quiero que me diga qué Dios quiere de mí. ¿Cuánta gente pasa por ahí? Hay un profeta, un líder, un hombre, una mujer de Dios que son usados y siempre hay, quiero que Dios le muestre. Esa persona no está en una ventana de destino, está simplemente en una de despegue. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, en la ventana de destinos donde hay gobierno, no solamente hay unción, todo se sujeta, todo obedece a la revelación que recibo porque estoy conectado a la fuente. Aleluya. Habiendo logrado eso, entonces yo puedo abrir, como es el enfoque de este estudio, de este taller, ventana de destino para mis generaciones. Gloria a Dios. La letra G ha sido interpretada como una reja para una ventana, y nosotros vemos aquellas antiguas ventanas en el tiempo de Jesús y de los discípulos. Entonces había como una rejilla que ahí estaba en la ventana y entonces circulaba un viento o un soplido del viento que generaba ese sonido de aliento o suave susurro parecido a la letra G. O sea, es como un sonido que sale de adentro hacia afuera, susurrando algo. Por eso esta letra también representa el soplo del Espíritu, el Espíritu Santo, el Ruach, el Hakodesh, el soplo del Espíritu Santo. Por eso en el mes de mayo se celebran los días de Pentecostés, ¿verdad? Pentecostés sale del número 5, es un múltiplo de 5, por los 50 días después de la Pascua, de la resurrección de Cristo. Todo engrana, por eso este mes de mayo es una ventana de destino que Dios hable. Tú estás metido dentro de una unción que está viniendo sobre tu vida y que en este mes, en la década del evangelista, va a abrir una ventana donde tú vas a fluir. Si te encuadras en estos propósitos de una manera tan sobrenatural que te vas a sorprender a tus líderes, a tu generación. Gloria al Señor, aleluya. Antes del gran derramamiento del Espíritu Santo vino el Jai de Dios.
vino la ventana, vino el soplo del Espíritu que se metió en los discípulos y en aquellos cerca de 120 reunidos esperando la promesa del Padre, ¿verdad? Y trajo revelación a esa nueva generación de profetas en forma suave como el Hey, pero profunda y con una carga de unción. ¿Por qué? Por la evangelización mundial. Entonces, este mes es clave. Estamos sintiendo, aleluya, ese soplo del Espíritu, ese soplo de su unción, esa ventana que se abre que como que empieza a soplar, pero que te va empujando, te va moviendo, te dice, aleluya, no solamente vas a despegar, sino que vas a llegar a tu plenitud, porque hay un diseño mundial de apresuramiento para acercar la venida de Cristo más pronto. Gloria al Señor. Hay una enseñanza fuerte en lo que es Abraham y Abraham, ¿verdad? Ahí conocemos que se levantó Abraham, era su nombre común desde el nacimiento, pero cuando él tiene un encuentro con el Señor, su nombre es cambiado. Ahí vemos en Génesis 17, del 4 al 7, dice: aquí mi pacto es contigo, serás padre de muchedumbres de gente, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¡Qué tremendo! Dios a Abraham, fíjate en esta figura de lo que estamos viendo en esta mañana, le pone al medio una ventana profética, le pone el Hey, y por eso cambia con esa H, es una ventana que Dios le habla el nombre, y le cambia su nombre, le lleva a visualizar y a formar proféticamente una generación que sale de sus lomos. Por eso Dios pasó a llamarle Padre de multitudes y fue enviado a un destino, a una misión gloriosa de bendecir a todas las familias de la tierra por medio de su descendencia. Generación viene del griego genea, que significa nacimiento, engendramiento, y del griego genos, que significa raza o linaje. Además de descendencia, habla de generar. Generar podemos dividir en dos palabras. Gen habla de lo primero, de lo inicial, y erar habla de poder crear en base a eso y establecer una multiplicación del gen. Qué impresionante cómo se unen estas ideas. Por eso Dios está trabajando con equipos proféticos. Dios está trabajando no con una persona sola, como por muchos años funcionó con caudillos, pero hoy Dios se establece en su iglesia. Nosotros vemos, por ejemplo, la experiencia de Elías. Elías fue un hombre tremendamente usado como profeta en su tiempo. Pero luego que él es usado para que caiga fuego del cielo en aquel altar cuando estaba con los que adoraban a Baal y a Acera, y entonces luego cae el fuego sobre el altar, luego viene la lluvia, y fue tremendo, ¿verdad? Pero luego de eso, él entra, por estar solo, en esa situación de crisis, se esconde en la cueva, y cuando Dios envía el Hey, envía el soplo, dice que él sienta que el silbo suave y apacible, y ahí estaba Dios. En esa ventana que Dios hable para Elías, había un soplo que le estaba empujando a salir de una ventana de despegue para entrar en una ventana de destino. ¿Y él qué le dice a Dios en esa circunstancia? Solo yo he quedado, le dice. Y todavía que he quedado solo me procuran matar. Él revela que se sentía y vivía que era un solo gen. Esto reflejaba que él estaba desenfocado, estaba fuera de curso, estaba deshabilitado para triunfar y se agotó al funcionar solo. Está bien, mató 850 brujos de Baal y Acea, que también no era una tarea suya. Bueno, no es el tema de hoy, pero un poco la causa de la lucha fue el pecado de presunción, o sea, hacer más de lo que Dios nos habla cuando Dios nos habla. Bueno, pero es otro tema. Pero la idea era que él estaba solo, se sentía como un solo gen cuando Dios lo llamaba a ser una generación, a generar
muchos genes de esa identidad y ese ADN que él tenía. Una generación hace una reserva que cuando se hace una tarea conservan el gen original que está en pie, pero siguen formando y alimentando equipos. Por eso Jesús dijo en Juan 12:24, si la semilla, el grano de semilla no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando muere, deja de ser eso solo, un solo gen, una sola semilla para poder llegar a ser una generación, una multiplicación de aquel gen. Y eso es importante, ¿verdad? Yo creo que morir en Dios no habla de dejar de existir físicamente, ¿verdad? Uno muere a un estado cuando pasa a otro. Uno muere a ser soltero cuando se casa. Muere a ser solamente un matrimonio para ser una familia cuando forma ahí varios hijos vienen de esa generación. Uno muere a ser estudiante cuando ya pasa a ser el especialista, el doctorado. Y bueno, cada etapa de la vida uno muere a ser empleado para llegar a ser patrón. Entonces todo morir en el concepto aún bíblico es pasar a un estado mayor de existencia, ¿verdad? Entonces eso le faltaba a Elías. Él se quedó solo y él no quería morir a esa soledad porque de pronto él se sentía que era lo único, la última Coca-Cola del desierto, y eso es mortal para alguien, porque realmente se va a quedar sin fruto. Sin embargo, cuando él allí le levanta, suelta el manto sobre Eliseo, Eliseo levantó una compañía de profetas. Fue su comienzo, y él entendió esa visión y formó profetas y realmente formó ese equipo. Por eso logró el doble del fruto de lo que logró Elías, ¿verdad? Aunque hay otros detalles al final de Eliseo, pero en sus comienzos él entendió la visión de ser una generación, de no ser un gen solo, ¿verdad? Entonces, por eso Dios, cuando llama a Abraham, abre esa ventana profética, se mete al medio y le dice: no serás simplemente un hombre, un príncipe en Israel, serás un padre de multitudes, aleluya. Si hablamos del genoma humano, es el número total de cromosomas del cuerpo que determinan el aspecto, funcionamiento, metabolismo, la resistencia a las infecciones y otras enfermedades. En otras palabras, es el código que hace que seamos como somos. Un gen es la unidad fundamental de la herencia. El DNA es la molécula que contiene el código de la información genética. Dicen que tenemos cerca de 80.000 genes, son los responsables de la herencia, y la información contenida en los genes ha sido decodificada y permite a la ciencia conocer mediante test genéticos qué enfermedades podrá sufrir una persona en su vida. Qué importante el gen, qué importante el ADN. Eso es importante, por eso la formación del SEM, parecido al gen, pero el SEM, el centro de entrenamiento, hace que tú entiendas tu ADN, tú te metas en él, tú entiendas que sos un gen activo a través del cual vas a poder formar una generación. Pero qué importante que en ese gen, en ese ADN que se te ha metido en tus huesos por palabra profética y por estar en una casa, en una familia, en una visión, en una cobertura, en una paternidad, tú puedes entender proféticamente, cuando un equipo profético se mueve, cómo poder abortar los diseños del diablo. Así como humanamente los científicos saben, ¿verdad?, qué enfermedades podrá sufrir una persona en su vida. Algunas saben que son incurables y se están tratando de solucionar, ¿verdad? La importancia de conocer acabadamente el genoma es que todas las enfermedades tienen un componente genético, tanto las hereditarias como las resultantes de respuestas corporales al medio ambiente. Entonces, fíjate cómo proféticamente, cuando alguien sabe su ADN, tiene su ADN y está metido en él, cuando hay una unción profética, uno rompe proféticamente a largo plazo maldiciones generacionales, conecta realmente lo que tiene que estar conectado en su lugar. Gloria a Dios. Entonces esto es muy importante entenderlo, gloria a Dios. El mes 5 abrirá el capítulo a la mayor cosecha, gloria a Dios. Por eso es el mes del Pentecostés, por eso es el mes donde ahí también, terminando ahí abril, vimos
la República de Israel celebrando su día de independencia, porque es una ventana profética que se abre en ese tiempo para la evangelización del mundo, gloria a Dios. Y entonces esa ventana profética está abierta para tocar y afectar a generaciones. Dios es un Dios generacional. Aleluya. Cuando Dios llama a Abraham, en él bendice a Isaac y bendice a Jacob y bendice a José. Por eso cuando la historia bíblica habla, los profetas hablaban, dice Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Un Dios que a través de las generaciones va cumpliendo la multiplicación de ese ADN. Por eso el rey David, él recibió de ese ADN, de esa ventana de destino, de un abuelo que tomó el diseño de Dios, un Obed-Edom, que era un adorador, que era un hombre que trajo el arca de Dios a su casa. Esa herencia se activó de un solo gen en cientos y miles de genes y llegó a David. Y David tomó ese manto y llegó a ser un adorador y multiplicó esa herencia, y a través de él hubo un gobierno de Dios. Y multiplicó, insertó eso en Salomón como hijo físico y espiritual, y Salomón lo multiplicó y llegó a ser el hombre más sabio de la tierra, y junto con eso abrió el capítulo de prosperidad. O sea, es la bendición de Dios por una ventana de destino a nuestras generaciones que realmente se activa, gloria al Señor. Y entonces eso activa en nuestras vidas lo que Dios quiere formar, que son las ventanas de las familias proféticas. Dios dijo en Isaías 59:21, este será mi pacto con ellos, dice Jehová. El espíritu mío que está sobre ti, mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y esto es importante. Esa ventana está viendo la conexión de nuestros antepasados que tuvieron un diseño de Dios y que se activa sobre nosotros. ¿Cuántos tienen ministros o misioneros que han bendecido al mundo como antecesores? Algunos con grandes talentos en dones musicales o en voz, o talentos en profesiones, en emprendimientos económicos, y que todo realmente suelta una herencia, ¿verdad? Algunos han soltado tremendos predicadores y maestros porque la palabra profética conecta el destino con el propósito, gloria a Dios. Esa es la historia bíblica, ¿verdad? Familias proféticas en la Biblia que se formaron en los tiempos de David, dice Primera de Crónicas 25, del 1 al 5, habla donde David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutum para que profetizasen con arpa, con salterios, con címbalos, y el número de ellos hombres idóneos para la obra del ministerio. Dios soltando esa unción, ¿verdad?, profética de adoración a las familias de Asaf, de Jedutum y de Emán, ministraban en la música y desataron a muchos adoradores a través de eso. Y en definitiva eso es el cumplimiento final de aquella palabra que tanto los pentecostales y ahora nosotros bajo esta visión apostólica podemos ver cumplirse. Joel 2:28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Realmente ahí está profetizando el derramamiento sobre las familias. Debemos esperar lo que nuestros hijos e hijas por nuestra profecía llegarán a ser bajo la bendición del Señor. Y esta generación será la que alcanzará a llenar la tierra con el Evangelio, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué tremendo. Yo creo que hay una unción poderosa de transmisión, de un legado, de una unción que se está soltando sobre la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Ahora, como decía el doctor Morris Cerullo, el padre ministerial del apóstol Ronnie Chávez, él decía en su tiempo, allá en el año 70 y algo, que toda verdad es paralela. Con él se abrió un capítulo en lo que fue la guerra espiritual, ¿verdad? Y él dijo, todo lo que ocurre en el mundo espiritual tiene estrecha relación con el mundo material. Una cosa gobierna a la otra. Lo que ocurre a lo visible ha sido y es gobernado por lo que no se ve. Por eso la importancia de lo profético, siempre activo, ¿verdad? Y recuerdo que en algún momento él, en una frase, como que dio una cachetada, diríamos, a todo el mover actual. Dice, mientras
El mundo en esos tiempos, él hablaba del 75, 80, mientras el mundo está en las bombas y en los cohetes, nosotros todavía andamos a caballo. Una gran verdad, como diciendo, iglesia, tenemos que despertar a la era que Dios tiene y entender que lo que está pasando en el mundo debe ser señal que si ellos avanzan, nosotros tenemos que proféticamente avanzar mucho más, ¿verdad? Y yo creo que en forma sencilla, es un tema muy amplio, pero para mostrarnos cómo funciona el mundo, ¿no? Uno realmente ve en las carreras lo que eran los tiempos de antes, o eras arquitecto, abogado, médico, en fin, economista, tareas concretas, pero hoy hay tantas manifestaciones de nombres nuevos, qué sé yo, un artista de teatro tiene que entrar una licenciatura en payasología, lo que es robótica, mecánica industrial a alto nivel, y bueno, tantos nombres que a veces no sabemos ni cómo son, pero que son carreras que se están estableciendo, que nuestros hijos y nuestros nietos, los nietos de aquellos que lo tienen, pueden ver y tomar con tanta facilidad, y a nosotros nos cuesta tanto, porque el mundo ha evolucionado. Y detrás de eso, uno dice que bueno, cómo avanza la ciencia, todo se facilita, pero detrás de eso hay un intento muy fuerte de sacarnos del diseño de Dios y meternos en una confrontación espiritual. Hace un tiempo atrás, antes que termináramos el año, nosotros ahí en la escuela ECA que tenemos de nuestra red, hablamos sobre cuál es la confrontación con lo que es el transhumanismo y la eugenesia. La eugenesia es la aplicación de las leyes biológicas de la herencia que están destinadas a perfeccionar la especie humana. Defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos con formas de intervención manipulada y métodos selectivos humanos. Esto ha sido usado a través de los años aún por gobiernos, por sistemas políticos, para poder violar derechos humanos y formar a una persona perfecta como ellos realmente lo quieren, ¿verdad? Aún provocando casos de esterilización forzosa de personas con defectos genéticos, asesinando a personas por su raza, religión u orientación sexual. Hay una noticia muy conocida que en China, hasta en los días actuales, si la mamá quiere tener un buen trabajo, el precio de tener ese trabajo es abortar a sus niños, no tener más chicos. Y ahí, bueno, con el título, entre comillas, de que querer mantener el control de la natalidad, estamos abortando a toda una generación. Y es los problemas que realmente estamos enfrentando. Nació muchos años atrás con las teorías de Darwin y todas esas cosas, pero recordamos lo que fue el tiempo del nazismo en Alemania, donde practicando esa ideología que nace de la eugenesia, decidieron deshacerse de las razas inferiores. 16 millones de judíos, 800.000 gitanos fueron ejecutados, ¿verdad? Con los planes ahí de matanza y de destrucción a esa gente. Entonces, qué fuerte esto, ¿no? Fíjate cómo ataca a la esencia de la multiplicación y la cosecha, porque matando a genes vas a matar a una generación. El transhumanismo se está uniendo mucho a eso. El transhumanismo que pretende transformar la condición humana para fabricar tecnología que mejore esa capacidad humana, creando un posthumano, un ser que ya no será humano sino superior a él. Por eso es una herramienta. La eugenesia tiene la idea, la doctrina de perfeccionar y llegar a ser ese ser superdotado. Y el transhumanismo lo que hace es proveer de esa maquinaria, de esa inteligencia científica para poder realmente lograrlo, ¿verdad? La ingeniería genética, la eugenesia embrionaria y prenatal trabajan con el transhumanismo mediante la crioconservación de pacientes enfermos o fallecidos y la reanimación futura de pacientes en suspensión criogénica. Todos conocen a un autor de las películas muy conocidas de dibujos animados que murió, o sea, no murió, realmente entró en una enfermedad terminal y antes que tirara su último suspiro de vida fue colocado en los fríos cementerios allá en Suiza, esperando que en algún momento a 10, 20, 50 años se descubra la sanidad para su enfermedad, entonces sea revivido
diríamos, en toda su motricidad del cuerpo y pueda volver sano a ejercer su vida. Eso es algo terrible, tremendo, lo que el hombre en su ciencia quiere lograr. Hoy vivimos la era de los cyborg, aquellos que tienen un microchip en su mano y lo recargan por Bluetooth. Se habla sobre una microcomputadora del tamaño de un grano de arroz con capacidad de almacenar datos personales. Habla Raymond McCulley experimentando en su cuerpo la tecnología que vendrá. Así como están los hackers, vio que te hackean la cuenta, te hackean el Facebook, cualquier red digital o tu tarjeta. Esto es biohacker del cuerpo, qué impresionante, ¿eh? Esto no responde a la imagen del chico agazapado detrás de una computadora con la que relacionamos a los hackers. Estos tratan de entrar al ADN, buscar revelar, decodificar, comprender e ingresar en un sistema, en el sistema de tu ADN para modificarlo. Está tratando con organismos vivos y manipularlos. Se dice que actualmente hoy hay 120 laboratorios comunitarios en el mundo que están orientados hacia eso, ¿verdad? McCulley habla de la implantación en la mano de una microcomputadora con capacidad de almacenar datos que habla con su smartphone y el que recarga por Bluetooth a través de su piel, conociendo los datos de identificación, ingresar a través de eso a su website, abrir puertas en los hoteles, ir al cajero automático sin llevar la tarjeta del banco, todo metido en tu cuerpo a través de un microchip. En el futuro próximo esos microchips podrán tener biosensores que monitoreen el funcionamiento de nuestro cuerpo y se comuniquen con el celular para avisarnos si comimos suficiente, alertarnos sobre un inminente ataque cardíaco, llevarán la liberación de medicamentos en forma gradual e inteligente. Hoy tenemos teléfonos, anillos, relojes, autos llenos de sensores, pero en el futuro eso será metido en nuestro cuerpo. Abrir la puerta de nuestra casa, hacer arrancar el auto, regular nuestra salud con solamente un movimiento de nuestras pestañas. Aleluya. Tremendo, ¿verdad? McCulley sentencia que en los próximos años asistiremos a una redefinición de lo que significa ser humano. Es como la lectura completa del ADN, sabiendo qué nos va a deparar, de qué enfermedades podemos padecer o poder morir, pero manipularlo para poder realmente cortarlo. Es impresionante cómo pueden ellos entrar en la cadena del ADN y mirar el gen, o sea, la parte del ADN que está contaminado, sacarlo y colocar algo que esté sano y entonces eliminar una enfermedad a largo plazo, una enfermedad terminal. Todo esto es lo que la ciencia maneja de pronto sin tener éticas para poder manejarlo, ¿verdad? Ya para cerrar este punto, la cibertlón o cibatlón son competencias para personas con algún tipo de discapacidad, donde ellos en la carrera, donde los pilotos con su tecnología abren la puerta, pasan al otro lado, suben la escalera, usan el brazo para abrir una lata, cortan una rodaja de pan, preparan un desayuno. Se dice que las próximas sillas de ruedas serán sillas inteligentes donde desplazarán a las personas con discapacidades muy profundas, manejadas simplemente con el pensamiento o el parpadeo de los ojos. Entonces eso es una confrontación con el término profético, con la ventana profética de destino que Dios quiere, porque todo este sistema del mundo, como lo vemos metido en la educación, trabajando sobre uno de los hemisferios, el hemisferio que trabaja lo que es la matemática, la lógica, el entendimiento humano y tratando de anular todo lo que trabaja por la sensibilidad, las emociones. Muchos sistemas modernos, el Harvard y otros, trabajan en esa orientación. ¿Cuál es el propósito? Anular una generación profética, que tú calcules todo, que tú digas todo pase por tu razonamiento. Y lamentablemente la iglesia se ha metido en esa área muchas veces. No, yo no voy a hacer eso hasta que no entienda el porqué. Yo miro aquello y no coincide, entonces me quedo tranquilo mejor. Todo aborta lo profético. Lo profético trabaja sobre una sensibilidad que lógicamente tiene que estar conectada con la unción del Espíritu Santo, gloria a Dios. Entonces viene una tarea profética muy fuerte, gloria a Dios, donde Dios está abriendo esa ventana profética de destino para nuestras generaciones. El evangelismo antiguo que vivimos unos años atrás, había un predicador, él tocaba 10.000, 100.000 personas, 1 millón de personas en un lugar.
específico, en una campaña. Luego entraron ahí los sistemas de comunicación, radio, televisión, las grabaciones, transmisiones en vivo, luego unido a teléfonos que conectaba a todo el mundo, ¿verdad? Esas transmisiones la gente llamaba y llama por Facebook, por WhatsApp, atención simultánea en un momento. Pero realmente lo profético va mucho más allá todavía de esa manifestación de crecimiento científico en la tecnología de hacer cruzadas. Lo que Dios necesita es que entendamos el evangelismo profético, que es más que modernizar el buen sentido de lo que hacemos, diríamos, en la realidad. Podemos usar muchas tareas creativas en la realidad, pero la tarea es levantar profetas en esa área, porque el verdadero evangelismo profético, ¿dónde trabaja? En que rompe por revelación los obstáculos para que la gente venga y reciba a Cristo. Abre camino al evangelista, planta a la gente en la casa espiritual, en una visión, en un diseño. Visto desde el avance científico, es como colocar un microchip espiritual en las personas para que sean sanas, para que sean libres progresivamente a medida que van renunciando por revelación a las ataduras y las maldiciones. Es como que la idea de Dios de un equipo profético que abre una ventana de destino, es hacer que las personas en un barrio, en una ciudad, sientan que están bajo un trato progresivo del Espíritu Santo sobre ellos, donde lo oculto sale a luz, donde no pueden pecar cuando quieran, aunque sean inconversos, donde, aleluya, no puedan ir a donde quieran, sino a donde los profetas determinan bajo la dirección de Dios, donde quien está en el trabajo que es cristiano, por esa unción, por esa ventana profética, haga que los impíos no digan chistes sucios, no pequen, necesiten de Dios. Y eso realmente es lo que fue la esencia de los avivamientos antiguos. Ya estamos en la etapa final de este taller, pero todo esto nos lleva a entender la dimensión de la ventana profética de destino que Dios está abriendo. Cuando uno ve los avivamientos de Azusa, de Carlo Fini y de otros líderes, hace 2 años más o menos, cuando fue la cumbre allá en Nueva York, que pudimos ir ahí a compartir con el apóstol Ron y todo el equipo. De ahí él me autoriza para poder llegar a la zona donde hubo el avivamiento de Carlo Fini, a Rochester, a unas horas de viaje de ahí. Y realmente es una zona totalmente tocada por la unción del Espíritu Santo, aunque ya hace más de 200 años que ocurrió ese avivamiento, pero fíjate cómo este hombre, sin el conocimiento que él tenía de lo que hoy existe, él se puso como un gen para provocar una generación. Cuando él hacía sus cruzadas, él dice que solamente enviaba a un ancianito de 80, 82 años a un hotel de la ciudad, y ese ancianito se metía ahí y comenzaba a clamar. Esa era toda su propaganda, toda su publicidad. Ese hombre movía los cielos. Ese hombre había ventana profética. Ese hombre derramaba su gen para poder multiplicarse en una generación. Es como hablamos recién, eso es lo que necesitamos, como un microchip interpretado en lo científico de hoy, que le metía a la gente para que la gente estuviera bajo esa atmósfera de gloria. Entonces, cuando Carlo Fini comenzaba a predicar, era muy particular su mensaje. Él era un juez y dice que él predicaba 2-3 horas, diríamos algo aburrido porque mucha palabra, no había música, no había todo el movimiento de hoy, de todo un panorama de adoración que activa lo profético. Ese hombre soltaba esa palabra legalmente, enfocando a la conciencia del ser humano con el Espíritu Santo. Y entonces, cuando él terminaba su exposición, decía: señores, acá termina todo, mañana nos vemos a esta hora. No entregaba a Cristo a nadie, no oraba por nadie, por milagros, nada. Simplemente soltaba la palabra y ya está. Pasaban 5, 6, 7 días, y cuando la semana terminaba, sin él hacer el llamado, la gente corría al altar. Sola pedía, clamando que le mostraran cómo encontrarse con Cristo. O sea que como que le había metido en esos días un microchip en la mente, en el espíritu de esa gente. Le abrió una ventana de destino para que no tuviera otra solución que venir a Cristo. Así, hermano, invadió Estados Unidos,
fue conocido por toda su intercesión y bueno, cuando pudimos llegar ahí fue algo tan tremendo esa unción, oramos con algunos líderes locales ahí y dijimos, Señor, queremos eso para Argentina, queremos eso para nuestra red, queremos eso, Señor, esa unción profética, esa ventana que se abra, porque no hay otra manera, si no nos volveremos locos, no podemos alcanzar la evangelización mundial. Y yo creo que Dios nos coloca frente a esa unción. Entonces es un punto urgente levantar esa generación, ¿verdad? Gente metida hoy profesionalmente en lo que es la robótica, la multimedia y todas las otras tareas, pero que funcionen proféticamente, entiendan su lugar y su diseño, porque lo mejor aún está por venir. Aleluya. Yo creo que hay un manto que se está activando y se está soltando en esta hora. Hay una ventana profética de destino que comienza a tocar tu vida y tu casa, gloria a Dios. Hay una herencia que se va a soltar, que alguien como Gem dio su vida en oración, en clamor y creyó lo que tú y yo hoy vamos a vivir. Por eso yo te pido que en estos minutos tú te pongas ahí en el Espíritu, aleluya, en forma profunda, porque algo se va a soltar sobre ti, algo se va a soltar sobre ti. Días atrás escuchaba un poco lo que fue la experiencia de una marca y un legado de un presidente muy conocido, el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Ese hombre, haciendo un raconto pequeño, fue resultado de la oración del avivamiento de las Islas Hébridas. Hubo un gran avivamiento en estas islas ya en 1900, en los años 40 y 50 hubo un movimiento muy fuerte de oración. Y dice que habían dos ancianitas, una de 84, otra de 82 años. Una era cieguita y la otra tan jorobada que no podía casi caminar. Pero tenían una pasión por el avivamiento. Aunque no podían siquiera ir a la iglesia a orar o adorar como nosotros, pero desde su casa levantaron un altar. Esto está proféticamente ahora en estos días. Tú no puedes tal vez congregarte mientras dure la cuarentena en la congregación normal, pero puedes hacer de tu casa un centro de pasión. Ese gen que está en ti puede empezar a multiplicarse a pesar de todas tus dificultades. Aleluya. Y estas dos ancianitas se metieron con pasión, confrontaron al pastor espiritualmente para ponerlo en posición y oraron por ese gran avivamiento. Eso es la gente que nosotros precisamos. Hay mucha gente que critica y dice, ay, bueno, debería ser así, así, pero precisamos menos gente que critica y más gente que ore con esa pasión. Y sí que el fuego comenzó a caer en aquel rincón pequeño de la isla de Escocia, hermano. Y cuando sucedió, un joven se entrega a Cristo. ¿Cómo se llamaba? Donald. El pastor dedicó mucho tiempo a él, a prepararlo, dirigió reuniones, el fuego seguía cayendo. Aquellas dos ancianitas sentían que algo estaba estremeciendo la ciudad. Dice que una prima de este chico Donald que se había entregado, Donald Smith, dice que ella emigra a los Estados Unidos. Su nombre era Marianne Smith McLeod. Llega en 1936 a Estados Unidos. Conoce a un hombre llamado Fred, con el cual termina casándose. Ahora, estas dos ancianitas eran tías de Marianne. Esas ancianitas le mandaron una Biblia que fue usada en el tiempo de avivamiento. Marianne tuvo hijos, en el 37 tuvo el primero, lo llamó Fred, luego tuvo una hija, Marianne, luego una tercera, Elizabeth, y cuando vino el cuarto hijo, fíjate cómo son las conexiones de herencia, como ella estaba impactada por lo que había sucedido con aquel joven Donald Smith, cómo Dios lo usó en el avivamiento de las Islas Hébridas. Le pone el nombre a su cuarto hijo, ¿cómo? Donald. Le regaló esa Biblia que había sido usado en el avivamiento. Este Donald nace en 1946. ¿Sabes quién es hoy? El presidente número 45 de los Estados Unidos de Norteamérica, de América. Qué tremendo, una herencia, un legado. Hay una unción que va a llegar a tu vida. Hay una unción del Espíritu Santo que se está metiendo en tu ADN. Hay gente que ha orado, que ha clamado, que no ha visto un avivamiento, pero que lo va a comenzar a vivir en los días actuales como nunca antes. Aleluya. Y casi cierro con la experiencia de un gran hombre de Dios, que el 7 de diciembre del año pasado entregaba un legado yendo a la presencia de Dios. Un hombre llamado Reinhard Bonnke.
Su historia en forma sintética fue que a los 19 años él se recibe en sus estudios teológicos en Londres. Cuando él tiene que volver a Alemania, tomar bus, tomar tren, diferentes tipos de locomoción, compra un ticket que duraba un día de viaje y como tenía tiempo, dice voy a recorrer Londres, sube a un bus, sube a otro, va a un destino, va a otro. Y en un momento él toma un bus que lo lleva a un destino y cuando él se baja y comienza a caminar, él comienza a ver en una casa que dice un cartel en la puerta, George Jeffreys. Y él le causó curiosidad ese nombre. Él dice, yo leí sus libros, termino de hacer el estudio teológico, de recibirme, y ese hombre marcó mi vida. Era un evangelista de miles y miles de milagros y todo. ¿Será él? Y en esa inquietud golpea la puerta, sale una señora. Él le pregunta, ¿es la casa de George Jeffreys tal? Dice, sí, es la casa. Puedo verle, puedo conocerle, porque mire, yo vengo del estudio teológico recibido y me han hablado muchísimo de él, tengo esa inquietud en él. Y cuando él le dice eso, Reinhard Bonnke, con 19 años, a esta señora, ella le dice, no, es imposible verlos. Ese hombre está muy mal, hace 21 días que está en su aposento, muy enfermo, y nadie puede verlo. Pero ¿cómo son las conexiones de un legado? Cuando él... George Jeffreys en el balcón de su habitación, segundo piso, escucha las palabras de este joven. Él le dice que lo dejen entrar, lo dice que pase a su habitación. Entonces George Jeffreys baja y se encuentra con él y le dice, joven, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué quieres conocerme? Entonces él le explica por qué estaba ahí, porque había conocido su testimonio, los milagros, las cruzadas, todo lo que él había hecho. Y él simplemente vio ese cartel, si era él, quería conocerle y tener unas palabras con él. Cuando George Jeffreys escucha eso, dice, no estás aquí por casualidad. Lo sobrenatural Dios te ha traído. Es el número 21 de los días que estoy en ayuno, porque he dicho, Señor, me vas a llevar, pero quiero soltar mi manto, no quiero morir solo, no quiero terminar solo, quiero soltar el manto sobre alguien. Dios te ha traído. Y en ese momento dice que le abraza y luego abrazarle y dice, arrodíllate, cayó la unción. George Jeffreys con su cuerpo enorme cae sobre Reinhard Bonnke con 19 años y por media hora le profetiza. Serás un hombre usado en el África, harás milagros, tendrás la cosecha más grande de tus tiempos, hermanos. Aleluya. Y entonces el manto cayó sobre Reinhard Bonnke. Luego le dijo, bueno, puedes irte. Él salió rumbo a Alemania y cuando llega a su casa a la noche recibe la noticia que George Jeffreys había partido con el Señor. Ese hombre no pudo morirse sin antes soltar un legado a quien tenía que soltarlo. Reinhard Bonnke llevó como alemán, un hombre totalmente en condiciones físicas, su piel, un hombre alemán, rubio, de ojos celestes, alto, elevado, llega a la gente de estatura baja, pequeña, de piel oscura, pero con un mensaje transformador, y acabó sus días, según dicen las estadísticas, con sus 62 billones de personas entregadas a Cristo en el África. Ese hombre ha partido con Cristo también, el 7 de diciembre del año pasado. La década pasada murieron varios hombres claves, un Gigi Ávila muy conocido en sus cruzadas en toda América, un Billy Graham, un hombre que movía también a millones en sus cruzadas, que fue consejero de muchos presidentes y de reyes en las naciones. Hay un legado, hay una ventana profética a las generaciones. Tú no estás por casualidad escuchando estas palabras. Hay una unción que va a soltarse sobre tu vida. En algún momento que compartí ahí en el centro apostólico del apóstol Roberto y Fabiana, los líderes de esta cobertura, de muchos de los que ahí están escuchando, compartía cuando Dios me resucitó de los muertos, cuando los médicos firmaron el acta de defunción mía y estando en la morgue, por la palabra profética de un padre que tenía un gen de Dios de milagros y sanidades, declara una palabra y Dios me devuelve la vida. Ese manto de unción está cayendo sobre ti. Yo te digo que tú no serás jamás el mismo, que esta unción tocará tu vida, tocará tu vida. Ahora esa unción está sobre ti.
Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. El legado, Señor, que Reinhard Bonnke dejó, Gigi Ávila, Billy Graham, otros hombres en los tiempos antiguos está vigente. Señor, hay gente que está en cobertura, en paternidad, en casa apostólica, pero necesita esta activación. Yo abro esa ventana, yo conecto proféticamente la ventana de Dios para con ellos y declaro que ese manto ahora cae sobre ellos. Recíbelo. Hay un fuego que te está tocando, hay una unción que te está tocando, tal vez te va a tirar al suelo. Donde quiera que estés, en tu habitación, en tu comedor, en tu dormitorio, donde quiera, en tu trabajo, esa unción te va a marcar, Dios te va a hablar, Dios te va a tocar, te va a insertar en la mayor dimensión de lo que Dios tiene para tu vida. Hazlo conocer a tu líder, a tu autoridad. Conéctate, entra en búsqueda profunda porque algo sobrenatural se va a soltar sobre tu vida a partir de esta hora. En el nombre de Jesús, te bendigo en Cristo Jesús.